Bienvenidos a Diálogos en la Educación, un espacio de análisis crítico donde exploramos la evolución, los retos y el futuro de la educación en Colombia. Hoy nos sumergimos en un viaje por la historia educativa del país, su transformación a lo largo de los siglos y las perspectivas para el futuro. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Acompáñenos en este episodio para descubrirlo. Orígenes históricos de la educación en Colombia. Para entender la educación en Colombia hoy es esencial remontarnos a sus orígenes. Desde la época colonial, la Iglesia Católica dominaba el ámbito educativo, con órdenes como los jesuitas y los dominicos, fundando las primeras universidades, como la Santo Tomás en 1580 y la Javeriana en 1622. En aquel entonces, el propósito de la educación no solo era transmitir conocimientos, sino inculcar dogmas religiosos y formar ciudadanos obedientes a la autoridad eclesiástica. Melo 2017, Pérez Vargas y Dirraga Gallego 2019. Sin embargo, con la Ilustración y la independencia, se dio un giro fundamental. La educación dejó de ser exclusivamente religiosa para convertirse en una herramienta de construcción ciudadana. La influencia de las ideas ilustradas promovió la razón y la ciencia como motores del cambio social. A pesar de estos avances, la educación siguió siendo un campo de disputa ideológica, especialmente en el siglo XIX entre conservadores y liberales. El siglo XX y las reformas educativas. A lo largo del siglo XX, la educación en Colombia experimentó profundas transformaciones. La llegada de nuevas corrientes pedagógicas, como la pedagogía crítica de Paulo Freire, trajo consigo unos cambios en la manera de concebir la enseñanza. En este contexto, se aprobó la Ley 115 de 1994, que estableció un marco estructurado para la educación, organizándola en niveles preescolar, básica y media. Además, esta ley promovió la descentralización educativa, permitiendo que municipios y departamentos tuvieran mayor autonomía en su gestión. Ortiz y Vizcaíno 2014. A propósito de esta descentralización, sería muy interesante conocer los impactos de la Ley 115 en la educación rural en Colombia. Reconocimiento de la educación campesina y rural. El capítulo 4 del título 3 de la Ley 115 se centra en las modalidades de atención educativa a poblaciones, haciendo especial énfasis en la educación campesina y rural.
Según el artículo 64, el gobierno nacional y las entidades territoriales están encargados de promover un servicio educativo que incluya formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los campesinos y aumentar la producción de alimentos en el país. Desafíos en la implementación. A pesar de las disposiciones establecidas, la implementación efectiva de estos lineamientos ha enfrentado diversos desafíos. Factores como la falta de infraestructura adecuada, la escasez de recursos y la dificultad para atraer y retener docentes calificados en zonas rurales han limitado el alcance de las políticas. Además, la persistente desigualdad socioeconómica y la violencia en algunas regiones han obstaculizado el desarrollo educativo en el campo. Podemos decir que la Ley 115 de 1994 sentó las bases para una educación más inclusiva y adaptada a las necesidades del sector rural en Colombia. Sin embargo, la materialización de sus objetivos requiere un compromiso continuo por parte del Estado y la sociedad para superar los obstáculos que aún persisten y garantizar una educación de calidad para todos los colombianos, independientemente de su lugar de residencia. Educación popular y pedagogía crítica. Paralelamente a las reformas institucionales, han surgido movimientos de educación popular que buscan empoderar a las comunidades a través del conocimiento. En Colombia, el sociólogo Orlando Fals Borda impulsó la investigación acción participativa, la IAP, promoviendo una educación en la que los propios actores sociales generan conocimiento desde su realidad. Vargas, Arcila y Roballo, 2017. También han influido las teorías de las escuelas de Budapest y Frankfurt, que critican el positivismo en la educación y proponen un aprendizaje basado en la transformación social. Esto ha llevado a repensar la educación, no solo como un proceso de instrucción, sino como un espacio de construcción de ciudadanía y emancipación. Siglo XIX y la integración de la tecnología en la educación. La integración de la tecnología en la educación colombiana ha sido objeto de diversos estudios que evidencian su impacto en el aprendizaje y la gestión educativa. A continuación, se presentan algunos casos y análisis destacados. Programa Computadores para Educar. Se ha observado una reducción en la deserción y mejoras en el rendimiento académico. CEPAL 2020. Uso de TIC en educación rural. Se ha identificado un impacto positivo en la socialización
y aprendizaje de estudiantes en zonas rurales. Transformación digital en educación superior. La mayoría de las universidades han adoptado herramientas digitales, aunque aún hay desafíos en la integración efectiva. Impacto de la pandemia en la educación remota. Se ha resaltado la brecha digital y sus efectos en el desempeño académico. UNESCO 2021. Estos avances y desafíos evidencian la necesidad de políticas educativas más inclusivas y sostenibles. Conclusión: ¿hacia dónde vamos? La educación en Colombia ha recorrido un largo camino, desde su origen en la evangelización colonial hasta los actuales debates sobre la tecnología y la equidad educativa. A pesar de los avances normativos y tecnológicos, persisten retos fundamentales: la brecha digital, la inequidad en el acceso a la educación de calidad y la necesidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos con el cambio social. En el futuro, el desafío radica en fortalecer la inversión en infraestructura educativa, garantizar una formación docente innovadora y asegurar la inclusión de todas las comunidades en los procesos educativos. La educación no puede seguir siendo solo un mecanismo de transmisión de información, sino que debe convertirse en un espacio de reflexión, creatividad y empoderamiento. Además, es crucial que la tecnología no solo sea una herramienta complementaria, sino una oportunidad para cerrar brechas y mejorar la equidad educativa en el país. Esto requiere esfuerzos coordinados entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil. El futuro de Colombia dependerá de nuestra capacidad de transformar los desafíos en oportunidades. La pregunta es: ¿qué rol vamos a asumir como sociedad en este proceso? Sigamos reflexionando y actuando para construir una educación más justa, inclusiva y transformadora. Gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogos en la Educación. Si les gustó este contenido, compártanlo y síganos en el diálogo en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.